Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Nicolás, soy maestro internacional de ajedrez. Y el día de hoy les traigo una partida que se acaba de jugar hace nada. Recién la estaba viendo y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no traerla al canal de YouTube? Porque tiene algunas cositas que me parecieron muy interesantes y me gustaría compartirla con ustedes. Bueno, el torneo era la Champions Chess Tour. Un torneo que reúne a los mejores jugadores del mundo. De hecho, se hacen fases clasificatorias y luego ya se juega una final. La final se está jugando justamente ahora. 4 de los 8 jugadores están reunidos jugando el torneo en el mismo salón en Estados Unidos. Y los otros 4 están jugándolo desde su casa, ¿vale? El torneo es a ritmo 15+10 y se juega a través de una pantalla de un monitor de un computador con internet, obviamente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que sucedió en la partida. Vamos hacia allá. Bueno, Praggnanandhaa llevaba las piezas blancas y de negras tenemos al campeón mundial, al todavía campeón mundial Magnus Carlsen. Y Magnus elige jugar una defensa Caro-Kann contra Praggnanandhaa, una apertura como todos sabemos bastante sólida, y Prag decide avanzar el peón a E5. Con lo cual el alfil de Magnus se dirige hasta la casilla F5. En este momento Praggnanandhaa juega H4, una de las variantes más agresivas. Acá existen variantes mucho más tranquilas y bueno, por ejemplo podríamos mencionar la jugada, el simple desarrollo como por ejemplo caballo F3 o caballo C3, ¿no? Incluso alfil D3 ya luchando directamente contra el alfil de F5. Sin embargo, el joven indio juega H4, Magnus responde con H5 y ahora sí juega alfil D3. Después de alfil por, dama por, que es bueno, lo más teórico, juega E6, digamos, Magnus, ¿verdad? Hay que tener un cierto cuidadito acá que las blancas nos podrían jugar E6 a nosotros, así que le ponemos ahí freno a ese peón de E5. Caballo F3, dama jaque, caballo D2 y ahora caballo H6. Acá les quiero explicar un poquito por qué el negro da el dama A5 jaque. De hecho, en una partida que yo mismo jugué contra un gran maestro, me jugó el movimiento, en este momento me jugó dama A6, ¿vale? La idea entonces de sacar la dama del negro es tratar de realmente cambiar damas, ¿vale? Quiere cambiar damas y de esta manera un poco demostrar que su alfil de casillas negras es superior al alfil de casilla blanca. Es un concepto bastante estratégico, pero que tiene mucha lógica. Por ejemplo, pensemos que las damas desaparecen, la dama de D3 y la dama de A5, desaparecen del tablero, boom, ya no está en nuestra mente. Entonces fíjense que la estructura del jugador de piezas negras estaría mayoritariamente ubicado en casillas blancas. Su alfil obviamente podría deslizarse con mucha más libertad por el tablero, a diferencia que los peones baluartes centrales del blanco están en casillas negras y su alfil sería de ese color, por lo tanto se entorpecería de alguna manera, ¿no? Así que esto es el fundamento de esta dama 5 jaque, que vamos a ver que en realidad Prag no hace dama A6, que fue lo que alguna vez me jugaron a mí, sino que juega con dama B5. Pero la idea es básicamente la misma. Recuerden, quedarse con un alfil bueno contra, entre comillas, un alfil malo del blanco. Digo entre comillas porque de todas maneras las blancas pueden jugar tranquilamente en esta posición, ya que tienen, por ejemplo, ventaja de espacio, tienen las piezas, después de sacar el alfil, por ejemplo acá van a tener las piezas con bastante coordinación. Así que relativamente sería como una pequeña compensación también estratégica en cuanto a que el alfil se podría mover más libremente que el alfil blanco. Ok, entonces Prag vuelve con la dama, evita el cambio de damas, Magnus sigue con C5, peón por, alfil por, y ahora A4 atacando a la dama y ganando un pequeño tiempo. En este momento Magnus juega con dama C6, a lo cual Prag captura el alfil. Y este va a ser el primer momento donde me gustaría que nos detengamos, porque este fue uno de los momentos donde también me detuve a analizar y dije, a ver, ¿por qué comer inmediatamente el alfil, verdad? Porque yo pensaba con blancas, bueno,
Puedo esperar un ratito, total, el alfil de ahí no creo que se vaya a mover, ¿no? Por ejemplo, si el alfil se mueve a B6, siempre voy a tener la posibilidad de hostigarlo con A5, ¿no? Por lo tanto dije, a ver, juguemos alfil G5 primero. Desarrollamos una pieza, ¿verdad? El alfil en G5 no está mal. Y la cosa es que de repente dije, a ver, el alfil en G5 está molestando. ¿Qué pasa si me juegan alfil E7, verdad? O sea, el alfil que está en C5, que a priori lo voy a capturar cuando quiera, viene a darle cara al alfil de G5. Y acá encontré una variante muy interesante, que es jugar caballo D4, caballo por, dama D7, ¿verdad? Y ahora C4. Y el tema es que el blanco está sacrificando un peón y de repente si lo acepta, se va a quedar muy bien. Miren, por ejemplo, D por, caballo B5, ya amenazo, por ejemplo, cambiar damas y luego traer las torres al centro, ¿no? O sea, estoy, por ejemplo, amenazando en este momento cambiar acá, tendría que comer el negro de rey y ahora ya las torres vendrían al centro con bastante agilidad, ¿no? Por lo tanto, el negro podría cambiar, torre por, amenazo caballo C7, caballo A6 para evitar justamente que el caballo entre a C7 y torre C1. Fíjense que los cambios en G5 en realidad nunca van a generar mucho problema al blanco, a pesar de que la estructura queda doblada, pero son peones difíciles de atacar, además que con el peón de F ya podría defender a ambos peones, por ejemplo. Pero fíjense el desarrollo, ¿no? El desarrollo completo de las piezas blancas. Ya estamos llegando igual a un finalito, pero el finalito básicamente va a ser dominado totalmente por las piezas blancas, ¿no? De hecho, si es que el blanco se enroca, me puedo comer el peón de C4, como también de repente podría entrar ya directamente a la séptima fila y el final sería con gran ventaja para las blancas. Entonces me di cuenta que en realidad la jugada de Prach, caballo por C5, había sido una pequeña imprecisión. La jugada aquí, la mejor jugada era alfil G5. Entonces, Prach juega caballo por, dama por, C3 para evitar, digamos, D4. Entonces Carlsen juega caballo C6, torre 1, torre D8, con la idea de jugar justamente este D4 que le acabo de mencionar, ¿vale? Que sería como una manera de liberar el centro y de buscar también la iniciativa con piezas negras. Alfil G5 de Prach, torre D7, torre C1 y ahora D4. Y acá tenemos que preguntarnos por qué hay que hacer D4 ya. Además de que el negro quiere luchar también por la partida, no quiere quedarse siempre un pelín peor digamos, por la ventaja de espacio que tiene el blanco, por ejemplo, a causa de este peoncito en E5. Entonces intenta buscar, ¿no?, esta lucha central. Pasa que, por ejemplo, aquí yo me quedé mirando la jugada en roque corto, que podría parecer súper natural también, ¿no? Y ahora hay un detalle, te van a jugar B4 con blancas, te tocan la dama, tienes que mover, dama B6, y ahora caballo D2. Una jugada muy sutil, y el tema es el siguiente, te estoy amenazando capturar en H5, ojito ese peón, ojito que cuando nos enrocamos acá, la torre dejó de defender al peoncito. Entonces, después de enroque, B4, toco a la dama, caballo D2, perdón, y ahora me amenazo el peón de H5. Y esta posición es muy difícil de jugar, porque imagínense que si hago G6, tengo la casilla F6 ahora agujereada, podría venir el alfil, e incluso en esta posición a mí se me ocurrían jugadas un poco más, un poquito más locas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento caballo E4, que estaría bien también, porque fíjense que el peón está clavado. O de repente, ya un poco más exagerado, digamos, jugaría G5, G4 con blanca y me lanzaría el ataque, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos ver, depende del estilo de cada cual, ¿no? También podemos hacer jugadas tranquilas como A5, por ejemplo, para seguir fastidiando a la dama. Pero bueno, hay muchas ideas interesantes en esta posición. Entonces por eso es que Magnus rápidamente decide jugar D4 e intentar luchar también, ¿no?, por la partida.
Prag juega B4 atacando a la dama, ganando un tiempo. Dama B6, B5 ataca el caballo. Y ahora peón por peón. Hay que comer en C3 inmediatamente, porque si sacamos el caballo, el blanco podría capturar en D4 y ganar un peón, básicamente. Por ejemplo, si movemos el caballito acá, simplemente nos pueden comer tanto de caballo o de peón. Ambas jugadas son posibles y simplemente es peón de ventaja, ¿vale? Por lo cual, D por C3 jugada intermedia. Fíjense que ahora la torre amenaza a la dama. Por lo tanto, el blanco no podría comer el caballo. Dama B3, caballo E7, torre por peón. Ahora sí se enroca Magnus. Y en este momento creo que es la posición más crítica de todas. Creo que este es el momento más crítico donde nos podemos detener de nuevo a analizar. Según mi análisis, acá era necesario jugar alfil por E7 de Prag. Este era el momento donde tenía que jugar alfil por E7. No puede permitir Pragnantha que el caballo de E7 de Magnus se ubique en E5, en D5, porque ahora va a tener dos super caballos Magnus que luego vamos a ver cómo dominan todo el tablero, incluso todo el tablero hacia adelante, no hacia el campo del enemigo, que es mucho peor, ¿no? Vamos a ver por qué tenía que comer. Fíjense lo siguiente, acá Prag juega dama C2, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre alfil por E7, caballo por, y ahora dama C2, en este orden. Fíjense que ahora si Magnus quisiera volver a meter el caballo en D5, que parece que es la casilla ideal del caballo, ¿no? Porque de ahí no lo puede sacar ningún peón, ni el otro caballo tampoco, se encuentra muy cerca de poder sacarlo, ¿verdad? Fíjense que están justo en diagonal, aquí, están justo ahí en esa diagonal de 3 casillas, donde la vuelta siempre es más larga para poder atacar a otra pieza. Me refiero, por ejemplo, a este concepto que me estoy refiriendo. Si este caballo quisiera atacar al de D5, justo se encuentran aquí, en esta pequeña diagonal de 3 casillas, la vuelta que tiene que darse es muy larga, ¿no? Tiene que hacer esto, por ejemplo, y luego recién podría capturar al peón. Si se encontrara, por ejemplo, en otras casillas, no tendría que darse una vuelta tan larga como justo en la que se encuentra acá. Por lo tanto, el caballo en D5 diríamos que queda perfectamente ubicado, pero justo en este momento existe una variante muy interesante para la blanca, que sería jugar con caballo G5. De hecho, les cuento, el análisis que les estoy mostrando fue el análisis que hice yo preparando la partida. La verdad que la partida solo la vi cuando terminó, la empecé a mirar, empecé a prepararla para subir a YouTube, y todas las variantes que van a ver fueron variantes que simplemente a mí de repente se me ocurrieron, o también hice la referencia ahí con la máquina, pero siempre buscando variantes un poco más agresivas y que fueran más dinámicas, ¿no? Entonces encontré este movimiento que es caballo G5, ¿vale? Y la idea es la siguiente, la idea es que estoy obligando al negro a jugar G6, no puede capturar la torre. Fíjense que si captura la torre acá, si captura esta torre, yo inmediatamente le pego mate, así que tiene que jugar G6. Y ahora caballo E4. Otra jugada, una jugada que no le gusta tanto a la máquina, pero en lo personal la encuentro bastante, digamos, armónica dentro de lo que busco hacer, ¿no? De lo que busco aquí, que es debilitar estas casillas, ¿no? Acá. Centralizo a mi caballo, y lo lindo también es que, por ejemplo, no puede capturar la torre, porque vendría jaque, mueve el rey, me como en D7, y fíjense cómo le atacaría todas las piezas, tanto la dama, la torre, el caballo, ganaría material. Y entonces ustedes podrían pensar, bueno, pero por ejemplo después de caballo E4, el negro puede mover cualquier cosa, tipo rey G7, por ejemplo, ¿no? Pero ahora después, por ejemplo, de torre D1, o incluso torre C8, así, las blancas quedarían bastante bien. Torre C4 también es opción. Me gusta el caballo en E4. Ese es el tema. Lo encuentro que en esa posición tiene mucho control. Fíjense que lo que le hablaba del debilitamiento en el flanco rey, y también, por ejemplo, del control de la casilla D6, C5, ¿no? Entonces esa maniobra me hubiese gustado mucho más. O sea, que capture en E7, luego haga dama C2, y si es que el negro entra con caballo D5, ahora esta jugada caballo G5, esto y caballo D4. Me gustaba mucho esta maniobra, y creo que
con esta maniobra en la práctica, Prag hubiese tenido chance de jugar a ganar realmente la partida. Pasa que con este orden de jugadas simplemente Magnus se queda mucho mejor. Aquí ya el tema es el siguiente. El caballo en D5, además de controlar todo el tablero, también ayuda a que la torre pueda impedir de repente el fuerte control que tiene o que tenía la blanca recién por la columna C. Entonces, acá Prag hace torre C4 porque tiene que moverse de la amenaza. Torre C7, lo que hablábamos, ya el caballo de D5 ayuda también a proteger a la torre. Caballo D2, torre C8, vean cómo ahora ya en un par de movimientos Magnus se ha adueñado de la partida. Torre por, y aquí les quería señalar, acá había graficado justo en la preparación de la partida, les grafico cómo los caballos controlan absolutamente todo. Y por ejemplo hay jugadas que parecen absurdas que grafiqué, como por ejemplo caballo G3, a ver, lo voy a poner ahora en azul, para que vean el poder de los caballos, ¿no? Caballo G3 no es ni siquiera una locura, porque fíjense que el peón de F2 está clavado, o sea que tampoco sería una locura poner el caballo ahí, ¿no? Después, ¿por qué lo puse atacando en H4? Porque atacando en H4 mantiene el alfil en G5, ¿no? Se dan cuenta que esos caballos son realmente brutales en esta posición, ¿no? Acá Magnus ya tiene una ventaja, además que todos sabemos cómo a él le gusta mantener estas ligeras ventajas y luego comenzar como una bola de nieve a aumentar, ¿no? Dama de 1, dama de 4 ya entra con la dama en la posición del blanco. Tiene los dos caballos y la dama centralizada. Acá Prag intenta atacar, torre de 7, dama G4, rey F8, dama H5, acá repiten una vez y caballo B6. Y esta es la última posición que vamos a analizar más detenidamente, porque aquí Prag comete el error decisivo, juega alfil F6. Y queda perdido, luego vamos a ver la partida cómo continúa. Pero tenía todavía un movimiento que era caballo F6 jaque, ¿eh? Caballo F6 jaque, que a priori la máquina da igualdad. Pero es muy difícil concretar directamente cómo empatar. Más recuerden que estos tipos estaban jugando a 15 más 10. O sea, no era un ritmo tampoco de estos pensados que puedes estar media hora pensando un movimiento. Acá hay que jugar de repente un poco más con la intuición. Caballo F6 pasa lo siguiente. Si como peón por, las blancas tienen que jugar alfil de 2 jaque, ¿vale? Y ahora la línea que sería tabla sería, por ejemplo, mover el rey en H7, dama H5, rey G8 y dama G4. Y sería jaque perpetuo, básicamente. Pero yo empecé a ver y dije, pero ¿por qué no me voy al centro? Y jugué rey F8. Ok, y la máquina al principio le daba ventaja al blanco, pero luego me doy cuenta que en realidad la partida puede seguir su rumbo, y la verdad es que no está nada dicho. Ahora, alfil B4 jaque, caballo D7, peón por, torre por, dama por, y ahora simplemente caballo D5 y después de alfil por, rey E8, y esta posición la verdad es que todavía, como les digo, no hay nada escrito, ¿no? Acá tienen ambos 4 peones, el caballo de Magnus sigue centralizado, es verdad que Prag tiene un alfilazo, pero bueno, no era que la partida hubiese sido tablas de corrido, ¿no? También hay que pensar que acá hay que seguir jugando. Por lo tanto, bueno, ahí tenía su chance Prag de, bueno, buscar el empate o la igualdad. Sin embargo, se decanta con el movimiento alfil F6 que pierde, porque después de torre por torre, dama por, caballo D7 muy precisa, ahora le va a comer el alfil. Bueno, y por ejemplo, si juega alfil G5, vean cómo se le va a caer el centro, ¿no? Caballo por E5. Y Prag dice, bueno, no entrego el centro, me la voy a jugar por atacar. Y juega dama C1. Ahora dama C6, nuevamente. Si cambia damas, por ejemplo, dama por, peón por, y saca el alfil, le comen el peón. Y este final de nuevo tiene 2 peones de más. Justo los 2 peones que capturó Magnus con la super dama y los super caballos en la mitad de la partida. Entonces, bueno, Prag dice, no quiero cambiar, no quiero, porque si cambio damas pierdo el final. Y entonces se lanza al ataque. Y vamos a ver que ahora Magnus va a resistir muy bien. Ahora juega rey H7, quitándose de los jaques de la dama. Dama G4, que amenaza un par de jaques por ahí por allá, pero bueno, dama C1, dama H6, porque claro, amenazaba por ejemplo este jaque Prag. Entonces dama H6, evita el jaque en H5, caballo G5, rey G8, todo muy bien calculado de parte de Magnus. Ahora Prag se come un peón, da un jaque.
Dama G6 se cubre Magnus. Dama C4, ahora se come el otro caballo. La dama ha quedado sola en el ataque, así que probablemente ahora lo único que le quede a Pragg es buscar jaque perpetuo. Acá, bueno, recupera un caballo, pero después de caballo por F6 podemos ver la defensa precisa también de Magnus. Y ahora con pieza de ventaja prácticamente lo va a liquidar. De hecho le ganan un par de movimientos más. Si es G4 Pragg, caballo E5 le ofrece cambio de damas. Si cambia damas, Pragg automáticamente pierde, ¿verdad? Porque los dos peones correrían por el flanco de dama. Y luego los tres peones de acá, el rey y el caballo, son suficientemente fuertes para detenerlos, ¿no? Entonces acá hace jaque, rey acá, no tiene más jaques Pragg en este momento. Rey G1 y A5. Y Magnus ya dice, bueno, voy a intentar coronar. Entonces, bueno, se va dama de 1, dama de 2 para tratar de frenar el peón. Ahora dama E6. Y acá hacen un tipo de un cambio ahí, pero no le conviene mucho porque, bueno, se come el peón de A5, dama por G4, rey F1. Y ahora dama E4. Fíjense que amenaza jugar caballo F4 y mate por ambas bandas, ¿no? Y el tema, miren, increíblemente que aquí en esta posición justamente no tiene ni un jaque Praggnanandhaa. Así que bueno, Pragna se mete ahí en la posición, dice, bueno, a ver si me sale un perpetuo por ahí por allá. Pero bueno, que está jugando contra el mejor jugador del mundo, que te va a calcular básicamente todo en esta posición. Además que en los finales el tipo es muy preciso. Jaque, rey, jaque, dama de 5, jugada brutalísima. Fíjense que controla todo el tablero esta jugada. Amenaza además